El presidente de Ecuador, ese que decía que iba a seguir luchando, no se sabe muy bien contra qué, pues nada, dispuso un aumento salvaje en el precio del diésel que pasó de $1,80 por galón a $2,80. Ese aumento salvaje no aparece nombrado como tal en los principales medios de comunicación de Ecuador, como nos acaba de contar Estefanía. Todos esos medios cuentan que se trata de una quita de subsidios. Pues bien, veamos entonces en qué consiste la medida. ¿Los subsidios se eliminan o en realidad se trata de una reasignación de recursos? Para poder responder a estas preguntas vamos a observar la producción de hidrocarburos en el país. Actualmente Ecuador produce alrededor de 475.000 barriles diarios de petróleo. El 80% corresponde a la empresa estatal Petroecuador y el 20% restante a empresas privadas. De ese total, solo 100.000 se consumieron en Ecuador y el resto, 375.000 barriles, se destinaron a la exportación. Aquí tenemos la primera pieza importante. Ecuador produce mucho más petróleo del que consume. Entonces, ¿por qué los ecuatorianos deberían pagar el precio del petróleo al mismo valor que en el mercado internacional como si fueran un país importador? Bueno, veamos un ejemplo más claro para ver el absurdo que nos quieren vender como una racionalidad y eliminación de subsidios. Como todos ustedes saben, en mi país, Rusia, hace mucho frío, ergo no podemos producir bananas, no crecen ahí. ¿Qué lógica tendría que los rusos pretendamos pues imponerles a los ecuatorianos que paguen las bananas al mismo precio de lo que cuestan en Moscú? Bueno, ninguna lógica, por supuesto. Pero de eso estamos hablando. Alguien, vamos a decirlo así por ahora, alguien quiere imponerle a los ecuatorianos que paguen las bananas al precio de Moscú, que tiene que importarlas. Volvamos al hilo. ¿Qué ocurre con el diésel? Pues el país cuenta con 3 refinerías que son operadas por Petroecuador, Esmeraldas, la más grande de todas, La Libertad y Shushufindi. El problema es que las refinerías existentes no dan abasto para producir la cantidad de diésel que necesita el país. Por eso, alrededor de la mitad de este combustible pues es importado. Ese combustible que llega ya procesado se compra al precio que cotiza en el mercado internacional y se vende más barato en Ecuador. ¿Qué ocurre con la balanza comercial hidrocarburífera? ¿Es superavitaria o deficitaria? Es ampliamente positiva en números redondos, ya que las cifras cambian según el año y la volátil cotización del barril. Ecuador exporta más de 8.000 millones de dólares de petróleo e importa menos de 2.000 millones en combustibles ya refinados. O sea, segunda pieza de nuestro puzzle. Ecuador exporta petróleo crudo, pero importa diésel refinado. Aún así, la balanza comercial hidrocarburífera es positiva. ¿Cómo se podría encontrar una salida virtuosa a esta situación? Bueno, construyendo una nueva refinería que incremente la capacidad de procesamiento de forma que ya no fuese necesario importar el diésel. Esta solución, que parece tan lógica, no aparece en el menú de opciones de Noboa. El proyecto de construir una nueva refinería fue enterrado durante el gobierno de su predecesor, el neoliberal Guillermo Lasso. La situación hasta aquí es entonces que el pueblo de Ecuador, propietario de su petróleo, se subsidia a sí mismo a través de la empresa Petroecuador, que pertenece a todos los ecuatorianos. Mediante el aumento salvaje, esto que se llama quita de subsidios, el pueblo de Ecuador dejará de invertir en beneficiarse a sí mismo y pagará el combustible a precio de país importador. Todo un logro, otro más, de la gestión de Noboa. Eficaz, como no podría ser de otro modo, tratándose de un prestigioso empresario hecho a sí mismo partiendo de su herencia, obviamente. El pato de la boda de este aumento serán los trabajadores, que deberán pagar un boleto más caro en el transporte público, los campesinos, que deberán destinar una gran parte de sus ingresos para hacer las tareas de laboreo y cultivar la tierra, o el precio de los alimentos, que será más caro porque aumentará el costo de transportarlos del campo a la ciudad. La pregunta clave es: ¿a dónde irán los 1.200 millones de dólares que el pueblo de Ecuador dejará de gastar en sí mismo? ¿Serán invertidos en otra cosa que también beneficie al pueblo ecuatoriano? Por ejemplo, por tirar una idea así, podrían invertirse en esa nueva refinería de la que hablaba Marco Teruggi recientemente, para terminar con este problema de manera definitiva y poder volver a pagar a precios de lo que son, un país exportador de petróleo. Pero no es ese el plan.
¿Quién está interesado en que aumente el precio del diésel? ¿Quiénes son los que le quieren imponer a los ecuatorianos que paguen las bananas al mismo precio que en Moscú? La orden que recibió Daniel Noboa tiene un mandante bien preciso. Se originó en el número 700 de la calle 19 en Washington, la sede del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué están interesados en este aumento? La especialidad de la casa es que los países gasten menos en su propio bienestar para dedicar más recursos a pagar su deuda externa. Por ese camino, el problema se espiraliza. Los países tienen cada vez menos recursos para gastar en sí mismos. Los ingresos de divisas generados a partir de la exportación de materias primas se fugan hacia las instituciones financieras de Wall Street, la famosa fuga de capitales. Primero se va el petróleo en barco, después se van los dólares que ingresaron por la venta de petróleo. Y ni siquiera hace falta moverlos. Todo ocurre con solo apretar Enter en una computadora y los ecuatorianos se quedan sin petróleo y sin dólares. Bingo, una jugada brillante. Que Petroecuador destine los dólares que obtiene por la exportación a que los ecuatorianos vivan mejor para que ese maestro rural pueda llegar a su trabajo sin perder todo su salario en el trayecto es una cosa horrible y espantosa, un subsidio intolerable. Ahora que Petroecuador destine sus dólares para pagar deuda externa y mantener a una burocracia de lujo en Washington y en Wall Street, a esto se le llama un síntoma de madurez y racionalidad. La noticia no es entonces el fin de los subsidios al diésel. La noticia es un aumento salvaje en el precio del diésel. La noticia es también que aumentan los subsidios que Ecuador paga al capital financiero internacional. El pueblo de Ecuador deja de gastar en sí mismo lo que le pertenece para que se lo lleven otros, básicamente. El fin de los subsidios es en realidad el incremento del robo. Ya vendrá alguno a querer vendernos la idea de que la banana en Quito debe costar lo mismo que cuesta en Moscú. Esas personas que quería molestar, lo primero que hice fue pararme en su casa y decir, bueno, aquí estoy. Cualquier problema que tengan me lo pueden contar aquí. Jamás vamos a huir de ningún problema. Nosotros lo vamos a enfrentar.